Noticia que cambia totalmente el panorama con respecto a la inmigración hacia los Países Bajos. Y es que la semana pasada, como lo anunciamos en un directo aquí en este canal, hablábamos que la extrema derecha aquí en los Países Bajos, u Holanda como se conoce coloquialmente, se ha tomado el poder en este país. Y hablo que se ha tomado el poder porque ha sido el partido, el PVV, el partido más votado en toda su historia. Pero lo más curioso de la historia es que su líder, Geert Wilders, no es cualquier político. Muchos comparan a este señor como el Donald Trump neerlandés, no solamente por su similitud física y como viste, sino por esas políticas anti-inmigrantes que lo ha llevado a él y a su partido, el PVV, a posicionarse como el partido más votado en estas elecciones aquí en los Países Bajos. Pero lo que nos lleva a cuestionarnos en este video es cómo un país que cada año recibe cientos de miles de migrantes, un día cualquiera, una gran parte de su población quiere que eso frene. Pues en este video vas a entender qué está sucediendo en los Países Bajos y qué consecuencias traería esto a los futuros migrantes, a las personas que quieran venirse a establecer o a vivir en este hermoso país. Muchas personas pensarían que un político anti-islámico y anti-europeo jamás podría llegar a posicionar su partido como el partido más votado, ya que siempre los Países Bajos han gozado de esa libertad y se jactan que es uno de los países más libres para todo tipo de persona, de credo, de raza, de religión, para vivir aquí. Pero ¿quién es Geert Wilders? Es un político que los últimos meses, que los últimos años ha dado mucho de qué hablar, tanto buenos comentarios como comentarios negativos. Buenos comentarios, obviamente, porque es una persona que dice frases como que Holanda para los holandeses y que piensa frenar ese tsunami con respecto al asilo político. Como ustedes lo han visto en este canal, los Países Bajos gozan uno de los mejores sistemas de acogida con respecto al tema de la solicitud de asilo político. Pero esto ha hecho que muchos de sus habitantes en algún momento se sientan que están siendo atropellados por el mismo gobierno. Permítanme les explico un poquito qué piensan algunos sectores de aquí de los Países Bajos. Cuando tú sales a la calle y hablas con alguno de los neerlandeses, muchos de ellos no tienen problema con los solicitantes de asilo. El problema que se está generando es que estas personas, cuando les dan la aprobación de tienen más beneficios que los mismos residentes, que los mismos habitantes de este país. Para que una familia neerlandesa pueda obtener, pueda acceder a una vivienda que se maneje por puntos, hay muchos de ellos, dependiendo obviamente la zona, la provincia, les toca esperar de 1 año hasta 5 años para que les sean otorgados una vivienda de esta, mientras que un solicitante de asilo o a su familia, después de que le dan una aprobación, solamente deben esperar hasta 6 meses para que le den una vivienda. Por eso muchos de los neerlandeses están diciendo que paren, que por lo menos tengan las mismas condiciones que a los mismos nacionales. Y no podemos olvidar que en julio de este año, el que era ministro presidente de este país, Mark Rutte, renunció al cargo de ministro presidente en este país porque no pudieron ponerse de acuerdo varios partes de la coalición para llegar a un acuerdo de la inmigración a este país. Y si vamos a las políticas que llevaron a este señor a ser el partido más votado en estas elecciones aquí en los Países Bajos, una de sus políticas era básicamente frenar con las solicitudes de asilo y colocar fronteras vigiladas físicas vía terrestre en sus fronteras, tanto de Alemania como Bélgica. Y básicamente porque él manifiesta que no tiene sentido que una persona que venga vía terrestre por Alemania o por Bélgica no solicite asilo en estos dos países, sino que entre aquí a los Países Bajos sabiendo que hay un convenio de Dublín que significa solicitar el asilo en el primer país seguro que se llegue de la Unión Europea. Otra propuesta que tiene el país dividido es el tema de la religión, del Islam. Wilders manifiesta que los neerlandeses en su ADN no son musulmanes, así que quiere cancelar la construcción de mezquitas y las que están en este momento, obviamente parar sus obras y las que ya están en funcionamiento cerrar. Pero no basta ahí, sino que también quiere cerrar todas las escuelas que se enseñe el Corán, porque manifiesta que esta religión o cualquier religión debe solamente profesarse en su casa. Y cuando le preguntaron a él que por qué tenía tanta cosa con el tema del Islam, del Corán, básicamente dice que él vivió en el extranjero y que
pudo compartir con muchas personas que son expertas en este libro sagrado. Y dice él que en ese libro solamente se habla de odio, de venganza y de guerras. Y eso no hace parte de la cultura neerlandesa. ¿Ustedes qué piensan? Para nadie es un secreto de los que vivimos acá que cuando tú sales a los centros de todas las ciudades es normal ver muchísimas personas de países provenientes como Marruecos, Irán, Siria, Afganistán, entre muchos, y lo digo porque solamente en su forma de vestir tú ya sabes cuáles serían esas personas que profesan este tipo de religión. Aquí les quiero dejar este cuadro para que ustedes vean que el primer país que lidera el tema de la inmigración a este país es Marruecos, y él por eso ha ido contra esta nacionalidad, afirmando que no le ha traído nada bueno al país, solamente problemas. Y lo dice por esta organización transnacional muy conocida en el mundo entero y especialmente aquí en Europa, que es la Mocromafia, que básicamente está liderada por personas que en su línea genética vienen de este país en específico. Lo más curioso es que estamos hablando de segunda y de terceras generaciones que son los que están armando el problema en este país, y eso no es un secreto para todos. Con esto no estoy generalizando, pero es una realidad a viva voz que tú puedes mirar en todas las estadísticas que saca el gobierno o la policía. Y aquí va el otro punto demasiado sensible, y es el tema de la inseguridad. Él manifiesta que cómo es posible que un país que básicamente se jactaba diciendo que cerraba las cárceles porque básicamente no habían delincuentes, al día de hoy por un neerlandés que comete un delito o una falta, hay 5 extranjeros de estas nacionalidades que hacen básicamente lo mismo y en proporciones mucho más graves. Por eso para nadie es un secreto que muchas de las personas que al principio apoyaban el tema de la inmigración, hoy en día realmente se están replanteando qué es lo mejor para su país ante estas estadísticas un poco preocupantes para los neerlandeses. Pero la cosa no para ahí. A raíz de una investigación que estaba haciendo uno de los reporteros más famosos de este país, Peter de Vries, este reportero fue ultimado a disparos en pleno centro de Ámsterdam el 6 de julio del 2021 cuando salía de una entrevista. Y algo que antes nunca sucedía, muchos de los políticos de este país hoy en día ya no se pueden mover tranquilamente como hacía el primer ministro Rutte en bicicleta, que salía de su casa, su trabajo, sino que ahora casi absolutamente todos tienen seguridad como en nuestros países, cosa que unos años anteriores los políticos no tenían ningún esquema de seguridad y andaban como cualquier otro ciudadano, como debería ser lo normal. Pero Wilders no solamente se queda con eso, sino que también quiere empezar a frenar todo ese flujo de estudiantes internacionales y trabajadores que tengan pasaporte europeo para que tengan que sacar un visado extra y especial si quieren trabajar aquí en los Países Bajos. Y ustedes se preguntarán por qué, si yo les he mostrado en muchos de los videos en este país que siempre se está necesitando mano de obra, y es que los trabajos mejores pagados, mejores rankeados en el mundo lo están realizando extranjeros, y los neerlandeses están haciendo trabajos básicamente del día a día, y él está queriendo que estas multinacionales que se han logrado establecer en este país le den prioridad primero a los nacionales y después sí traiga a los extranjeros. Y ahora el tema de los estudiantes, ¿por qué quiere frenar esto? Porque básicamente muchos de estos estudiantes saben las formas que posteriormente de terminar su estudio se quedan de forma irregular en un principio en este país para luego obtener una residencia, y eso hace que un país tan pequeño, uno de los países más pequeños de Europa, que aproximadamente tiene 18 millones, sea el segundo país más poblado de toda Europa, solamente superado por Malta, pero Malta es una isla. Lo cierto es que muchos de los medios internacionales y nacionales están diciendo que Holanda ha despertado, y ha despertado porque básicamente esto es un efecto dominó, como ustedes lo han podido ver en otros de mis videos, que está sucediendo que la derecha o la extrema derecha está llegando otra vez a los países de Europa, y esto se debe a la cantidad de flujo de inmigrantes ilegales, aclaro, porque los migrantes legales que llegan con un tipo de visado siempre le suman al país. Por eso, uno de los últimos puntos que lo haremos en este video es que Wilders propone que el quedarse irregular en este país sea
un delito. Porque ustedes entenderán que a diferencia de los Países Bajos con otros países del mundo, aquí estar en un estatus de irregularidad en el tema de los documentos no es un delito, es una infracción y por eso nadie te puede detener o expulsar directamente del país. Y él lo que propone es que se convierta un delito, cogen en la calle sin documentos, automáticamente te puedan hacer un proceso rápido de deportación porque se considera que te has quedado aquí de forma ilegal, debes abandonar el país directamente. Pero esto es muy curioso porque esto sucede que muchas personas conocen cómo funciona este país y al conocer la ley y conocer cómo pueden burlar las autoridades, pues este país cada vez se llena más de inmigrantes ilegales. Yo no sé ustedes qué piensan de esta nueva fuerza política, pero les quiero aclarar que esto no significa que vayan a llegar a poder gobernar a sus anchas, porque sí, efectivamente consiguió 37 escaños y ustedes preguntarán ¿qué son 37 escaños? Pues 37 puestos en el Parlamento de 150 y para gobernar en este país libremente se necesitan aproximadamente 76 escaños, es decir, 76 puestos. Esperemos que en los próximos meses se defina quién va a ser el próximo ministro presidente. Lo cierto es que tendrá que hacer coaliciones con otros partidos que de pronto con el tema de la inmigración no son tan estrictos. Y obviamente que para que muchos de esas leyes, muchas de esas normas sean aprobadas, pues deben haber una mayoría en el Parlamento y eso lo veo un poco difícil. Pero así como yo lo veía difícil cuando empezaron estas elecciones, muchos de los que vivimos en este país jamás nos llegáramos a imaginar que este partido, el partido más de ultraderecha de los Países Bajos, fuese el partido más votado. Y esto es un mensaje claro a que los Países Bajos efectivamente sí están despertando y efectivamente están pensando primero en ellos. Déjenme aquí en los comentarios ustedes qué piensan. Recuerden que en este canal hicimos ya un primer directo hablando de todo el plan de campaña de este señor, de este partido, y el segundo directo que hicimos fue entrevistando a una holandesa, a una local, que nos comentara ella qué pensaba de lo que está pasando en la política de su país. No olvides dejar tu comentario, suscribirte y nos vemos muy pronto con otro video más. Adiós.